Hola a todos, estamos nuevamente ante una nueva clase de matemáticas y vamos a ver en esta oportunidad los siguientes contenidos: las funciones y cofunciones trigonométricas. Para ello vamos a ver la capacidad que es formula y resuelve problemas referidos a situaciones de la vida real en los que se utilicen funciones trigonométricas y o relaciones entre las mismas en el triángulo rectángulo. Entre los indicadores tenemos: identifica el triángulo rectángulo y sus elementos, elabora el concepto de funciones trigonométricas considerando un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, calcula las funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, comunica coherentemente los resultados obtenidos y participa de manera amigable en el intercambio de saberes entre compañeros. Bien, para comenzar, a modo de llevar a cabo una actividad lúdica que nos sirva a la vez para indagar los saberes previos de los alumnos y a la vez que nos sirva también de introducción a los contenidos que desarrollaremos en esta oportunidad, vamos a realizar una actividad a la que denominaremos juguemos a ser el profesor de matemáticas. ¿En qué va a consistir? En que formaremos unos 3 grupos de alumnos quienes van a realizar una investigación en la web con sus celulares, que deberán activar su conexión a internet, y vamos a averiguar la clasificación de los triángulos según sus ángulos, es decir, cuáles son los triángulos, los tipos de triángulos que encontramos según sea su eh, tipo de ángulo que tenga de particular. Estos serán los tipos que van a averiguar a través de internet: los triángulos acutángulos, los triángulos rectángulos y los triángulos obtusángulos. Una vez que encuentren la información, la organicen, pasarán a explicar al frente a los demás compañeros los resultados de sus investigaciones, comentando entre ellos, aclarando dudas que puedan tener, como si fuesen el profesor de matemáticas. Bien, una vez concluida esta actividad, pasamos a introducir la clase de hoy con los contenidos. Para ello empezamos con recordar lo que es un triángulo rectángulo. Tenemos la imagen de un triángulo rectángulo. Al ser triángulo rectángulo, como se vio en la actividad previa, es el triángulo que tiene un ángulo recto. Ese ángulo recto es lo que particulariza a este triángulo, le da la definición del mismo. ¿Qué encontramos en un triángulo rectángulo? ¿Cuáles son sus elementos? Tenemos el lado BC, el segmento BC, al cual denominamos con la letra minúscula A, es la hipotenusa y es el lado opuesto al ángulo recto. También el segmento AC, denominado B,
recordando de que los lados de un triángulo se acostumbran a nombrar con la letra minúscula que corresponde al vértice opuesto. El vértice opuesto al lado AC es el ángulo, es el vértice B, que también es el ángulo B, mayúscula. Por lo tanto, el lado opuesto, que es AC, se llamará B minúscula. Y tenemos por último el segmento AB, que es el lado C. Y a estos dos lados, el B y el C, se los denomina catetos. Son los lados que forman el ángulo recto. Bien, ahora cuando nos referimos a los catetos, estos pueden tener un nombre especial referido al ángulo considerado. Por ejemplo, si tenemos el ángulo C, el cateto B será cateto adyacente y el cateto C el cateto opuesto. Sin embargo, si consideramos el ángulo B, el cateto adyacente será el lado C y el cateto opuesto será el lado B. Debemos poner mucha atención cuando consideramos un cateto para ver si será adyacente u opuesto según el ángulo que consideremos. Bien, vamos a necesitar también recordar algunas herramientas auxiliares. Empezamos por recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos da 180 grados. Y como habíamos denominado al ángulo A como el ángulo recto, este ángulo mide 90 grados. Reemplazando en la primera igualdad, podemos quedarnos con la suma de los ángulos B y C, que queda en 90 grados. Recordemos que B y C son ángulos complementarios porque su suma es igual a 90 grados. Y también otro elemento que vamos a necesitar es la fórmula de Pitágoras, que relaciona la hipotenusa con los catetos en un triángulo rectángulo. La hipotenusa la habíamos denominado por la letra A. Los catetos eran B y C. Y el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Las funciones trigonométricas. Primeramente, recordemos que en matemáticas conocemos por razones geométricas a lo que es un cociente, a una fracción, a una división entre dos cantidades. Es decir, recordando las fracciones tenemos el numerador y el denominador. Como la siguiente, A sobre B. Tenemos en el numerador el valor de A y en el denominador el valor de B. A estas razones geométricas que podemos establecer entre dos lados cualesquiera de un triángulo rectángulo se las denomina funciones trigonométricas. Bien, vemos nuestro triángulo de referencia y empezamos con la primera de las funciones trigonométricas, que es el seno. Vamos a referirnos todas las funciones al ángulo B. Entonces, el seno del ángulo B se define como el cociente o la razón entre el cateto opuesto al ángulo B y la hipotenusa. Por eso es importante lo que les había mencionado acerca de los catetos, que cuando nos referimos a un determinado ángulo tenemos que identificar si es cateto opuesto o es cateto adyacente
pegado a ese ángulo. Entonces, el seno del ángulo B es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Es decir, el cateto opuesto es B minúscula y la hipotenusa es A minúscula. Esa es la razón que nos define a la función trigonométrica seno, en este caso del ángulo B. Para la siguiente función, que es el coseno del ángulo B, se define como cateto adyacente dividido la hipotenusa. Entonces en el numerador colocamos el cateto adyacente, el cateto que está pegado al ángulo B, que es el cateto C. Y dividimos por la hipotenusa, que es A. La siguiente función es la tangente del ángulo B y se define como el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, es decir, B sobre C. La siguiente función es cotangente, y cotangente del ángulo B es el cateto adyacente dividido el cateto opuesto, es decir, C sobre B. Y el último par de funciones trigonométricas empieza con secante del ángulo B, que es igual a la hipotenusa dividido el cateto adyacente, es decir, hipotenusa A dividido cateto adyacente, que es C. La última de las funciones es cosecante. Cosecante del ángulo B va a ser la hipotenusa dividido el cateto opuesto, es decir, A sobre B. Estas son entonces las funciones trigonométricas, que como vimos son formadas por el cociente, la fracción, la razón geométrica entre dos lados de un triángulo rectángulo. Bien, ahora veamos las cofunciones. En nuestro triángulo habíamos dicho que los ángulos B y C eran complementarios. Por lo tanto, podemos despejar el valor de C de esta manera: 90 grados menos B. En esas condiciones, recordemos que el seno del ángulo B es cateto opuesto dividido hipotenusa, es decir, B sobre A. Y en el caso del coseno del ángulo complementario, que es C, como habíamos visto, sería el coseno de 90 grados menos B. Y el coseno de C, recordemos que coseno referido al ángulo C se define como cateto adyacente dividido la hipotenusa. Por lo tanto, es B, que es su cateto adyacente, dividido A, que es la hipotenusa. Es decir, llegamos a la igualdad de que el seno del ángulo B es igual al coseno del ángulo C. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el seno de un ángulo es igual a la cofunción, al coseno del ángulo C, y entonces a este par de funciones se los denomina cofunciones. Es decir, repetimos, el seno, es decir, la función de un ángulo, es igual a la cofunción de su complemento. Esto se da entre seno y coseno, entre tangente y cotangente, y entre secante y cosecante. Por eso estos pares de funciones son cofunciones. Bien, algo que tenemos que tener muy en cuenta: las funciones trigonométricas son simples números, son números, no tienen unidad de medida, es decir, son adimensionales, porque resultan entre el cociente entre dos cantidades que tienen la misma unidad de medida. Por ejemplo, centímetro con centímetro, metro con metro, pulgada con pulgada. Es decir, para realizar el cociente tenemos que reducir todos a la misma unidad de medida. Y como es un cociente, es una fracción,
¿Qué es lo que ocurre? Se simplifican las unidades de medida, quedando entonces sin unidad de medida. El seno del ángulo B, de acuerdo a nuestro triángulo, era 3 centímetros dividido 5 centímetros, por ejemplo. Entonces las unidades de medida se simplifican y solamente queda el número. Bien, en este ejemplo vamos a hacer el cálculo de las funciones trigonométricas del ángulo B, al cual le denominamos como ángulo beta. Se suelen utilizar las letras del abecedario griego, y como beta es la segunda letra que se corresponde al ángulo, a la letra de nuestro abecedario latino B, se le denomina de esa manera. Bien, por el teorema de Pitágoras tenemos que el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es desconocida, solamente tenemos el valor de los catetos, es igual a la suma del cuadrado de esos catetos, es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Resolviendo, efectuando las operaciones indicadas, llegamos a la conclusión de que A es igual a 5 centímetros. La hipotenusa mide 5 centímetros. Todos están en centímetros. Entonces, el seno de beta va a ser igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Es decir, 3 sobre 5. El coseno de beta es cateto adyacente 4 centímetros dividido la hipotenusa 5. Recordemos que las unidades de medida se simplifican, por eso quedan en números nada más. La tangente del ángulo beta es el cateto opuesto dividido cateto adyacente, 3 sobre 4. La cotangente de beta es cateto adyacente dividido cateto opuesto, 4 tercios. Secante de beta, hipotenusa dividido cateto adyacente, 5 sobre 4. Y finalmente tenemos cosecante de beta como hipotenusa dividido cateto opuesto, 5 tercios. Bien, como medio de verificación vamos a la siguiente tarea, que consiste en resolver los ejercicios 1, 2 y 3 de nuestro libro de texto. Encontramos en la página 63 y eso van a efectuar en hojas sueltas que entregarán al final de la clase. Como indicadores a esta actividad tenemos la puntualidad en la entrega, es decir, al finalizar la clase. Deben realizar con esmero el desarrollo de los ejercicios y aplicar correctamente los algoritmos para la resolución. Esta actividad entonces consiste en calcular los valores pedidos en cada ejercicio según los datos que indica el dibujo y podrán comparar con los compañeros los resultados obtenidos. Estos son los ejercicios de nuestro libro. Tenemos un triángulo rectángulo del cual ya conocemos todos sus valores y vamos a calcular las funciones trigonométricas del ángulo beta. En el segundo ejercicio tenemos un triángulo rectángulo del cual conocemos la hipotenusa y un cateto. Y también pide calcular las funciones trigonométricas del ángulo beta. El ángulo beta tiene por cateto opuesto el de 15 centímetros. Es desconocido el cateto adyacente, por lo que utilizando el teorema de Pitágoras vamos a encontrar ese valor. Y finalmente el número 3 también es un triángulo rectángulo del cual conocemos la hipotenusa y uno de los catetos. También será el ángulo beta, el ángulo del cual calcularemos las funciones trigonométricas. Con la ayuda del teorema de Pitágoras conoceremos el valor del cateto opuesto al ángulo beta.
Bien, con esto entonces finalizamos nuestra actividad de hoy. Gracias por su atención.